¿no? Yo me acuerdo mucho de la frase de Pierre Bourdieu, que decía que el arte se tiene que vivir día con día. La cultura debe ser un producto de la canasta básica del mexicano. Totalmente. Esa es una. Y la segunda es que la educación orienta, pero el arte te ilumina. La cultura es un derecho humano que además está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto. Yo soy de la vela perpetua de Queen, que además es la playera que traigo. Por Matador, favor, presúmela ahí. que es mi banda de rock. De que solamente hay dos tipos de música en la vida. Okay. La bien tocada y la mal tocada. O sea, desafortunadamente México es un país que todavía ve a la cultura como una actividad ociosa, que no produce, y la realidad es que es todo lo contrario. Nosotros damos servicios a niños, te hablo de niños desde preescolar hasta educación superior y posgrados, y hay gente que te dice, sabes que no lo puedo pagar. Y entran gratis, ¿eh? Sí. O sea, entran al cine, entran al teatro gratis. Pues la cultura hay, con todo y que es limitada en cuanto a recursos económicos, es un elemento que produce el 7.5% del Producto Interno Bruto de este país. Ojalá que yo tenga tiempo todavía como para regresar a esas temporadas de conciertos universitarios maravillosas. De antaño. Donde pudimos ver a Chick Corea y Gary Burton, a Lionel Hampton, a los solistas de Zagreb, a Atahualpa Yupanqui, a los Chalchaleros, a Nacha Guevara, o sea, qué tiempos. A mucha gente, sí, a Paco de Lucía con York McLaughlin y Aldi Meola, ese nivel de conciertos, ¿no? Hoy recibimos a un hombre que ha hecho del arte un puente y de la cultura una trinchera. Un músico que entiende la guitarra como un diálogo con el mundo. Un gestor que ha transformado instituciones en semilleros de creatividad. Un académico que concibe la educación como un acto de resistencia y de esperanza. Su huella se lee en orquestas, compañías, ferias del libro, caravanas culturales y en la consolidación de espacios donde la ciencia, el arte y la vida dialogan. Él es el doctor Flavio Guzmán Sánchez, director del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos a Pensar es Resistir. Querido tío Flavio, es una correspondencia a nuestra audiencia decir que somos familia. Sí. Eres mi tío. Y es un gusto que nos acompañes en este episodio de Pensar es Resistir. No, hombre, la verdad es que gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto que estés metido en este menester de realizar este tipo de actividades de contenido cultural digital, y además de que me des la oportunidad de participar contigo en esta charla. A tus órdenes. Es un gusto. Quiero remontarme a tu pasado. Tú eres un músico extraordinario. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegó a ti primero el arte y después la música? Mira, la verdad te voy a decir una cosa. Yo desde niño nunca me vi como dentro de otra área que no fuera la música. Okay. Yo siempre desde muy pequeño, por alguna razón siempre estaba yo metido haciendo alguna cosa de música que yo no sabía que le estaba haciendo. Y tuve la oportunidad, por insistencia y por el favor de mi señora madre, de estudiar guitarra a los 7 años. Ahí empecé a estudiar. Bueno, te voy a decir algo. No empecé a estudiar la guitarra. Mi mamá me mandó a clases de guitarra, pero resulta que el maestro con el que yo estaba estudiando, íbamos mis hermanos y yo a estudiar. Mis 2 hermanos mayores y yo, somos 4 hermanos. Sí. El más chico en esa época era muy niño. Pero los 3 hermanos íbamos a clases de música, pero al maestro que nos enseñaba la guitarra no le gustaba enseñar a niños. Entonces yo llegaba con mi guitarra a la clase, me quitaba la guitarra y se ponía a enseñarles con mi guitarra a otros chavos de ahí, de ese grupo. Que te voy a decir algo, eran chavos, yo tendría 7 años, los demás tendrían entre los 13, 15, 16, 18 años. Entonces era muy curioso porque yo no... realmente yo nunca tomé una clase así al principio. Hasta que un día mi mamá me dijo, oye, a ver, ven, me da la guitarra, me dice, enséñame lo que has aprendido en las clases de guitarra. Y de acuerdo a lo que yo había visto y había escuchado en la clase, porque sí, la verdad estaba yo metido en la clase,
veía los ejercicios que dejaba el maestro, veía cómo le hacían los demás, y entonces yo me ponía a pensar, pues tengo que poner este dedo como le hizo mi compañero, como le hizo mi hermano, mi hermana, Claro. y empezaba a tocar, y al final de cuentas mi mamá nunca se dio cuenta de que yo no había tomado la clase como debía ser. Yo le platiqué eso muchísimos años después a mi mamá, y se enteró que yo aprendí de manera completamente autodidacta. Ahí empecé, fue mi primera incursión ya, digamos, formal dentro de la música, y de ahí me encarrené. O sea, a partir de los 7 años yo ya no hice otra cosa más que música. Terminé la primaria, la secundaria, seguía tocando la guitarra, tocaba algunos otros instrumentos, igual también de oído, pero tendría yo como unos 14 años más o menos, 13, 14 años, cuando por orientación de una amiga mía, Maricruz Serrano, ella fue la que me presentó a mi primer maestro de guitarra, a Juan Gaspar. Me presentó al maestro Juan Gaspar, que daba clases de guitarra en la Casa de la Cultura. Tenía el taller de guitarra clásica de la Casa de la Cultura. Okay. Y ahí empezó ya mi educación, entre comillas, formal, porque empecé a estudiar notación musical. Me enseñaba Juan notas musicales, los ritmos y todo eso. Y al mismo tiempo yo medio empecé a ir también al departamento de música de la en aquella época era Universidad Autónoma de Puebla, no era Benemérita. Te hablo de 1977, más o menos 77, 78. Okay. Fue la primera vez que yo me fui a meter a clases de música ya formales al departamento de música. Estuve una temporada, pero me tuve que salir porque no podía yo comprarme el instrumento, no tenía dinero para comprarme el instrumento. Y pues ya no pude seguir, ¿no? Hasta muchos años después que ya ingresé. Pero el que me daba clases de guitarra clásica era Juan Gaspar. Bueno, fueron algunos años después de mis primeras incursiones en el departamento de música. Claro. Ahí empecé con Juan, que es una persona que aprecio mucho. Él fue el primero que me enseñó las primeras lecciones de guitarra clásica. Con él di mi primer recital también. Y de ahí me seguí, terminé la secundaria, la preparatoria, y me metí de lleno a estudiar música. Así empecé. Ahora, la guitarra es un instrumento fascinante, es Sí, un instrumento icónico incluso de nuestra cultura mexicana, ¿no? Y no solamente de México, de un montón de países que es casi como simbolismo de la música. ¿Qué escuchabas en ese tiempo de la adolescencia, en el bachillerato, en la secundaria? ¿Qué grupos te gustaban o qué autores clásicos seguías? Mira, honestamente te voy a decir algo. Yo realmente sabía muy poco de música. La verdad te voy a decir algo. Nuestra situación económica era complicada. Sí. Y era difícil que tuviéramos un aparato para escuchar música. Llegábamos escasamente a tener un radio de transistores que lo cuidábamos como una joya. Y ese radio era de mi abuela, de mi abuelita. Y pero no teníamos una consola que además se le había quemado un canal, entonces no oíamos bien la música. Y entonces yo me iba a casa de un amigo mío a escuchar, porque mi cuate tenía un montón de discos, montones de discos. Entonces mi gran diversión era irme a la casa de mi amigo Joel, ahí en la 17 Oriente, y me pasaba las tardes escuchando música en su casa, porque en mi casa yo no podía escuchar música porque no tenían que... Claro. Y tampoco tenía dinero para comprarme discos. Entonces, discos de acetato, ¿no? Discos de acetato, estoy hablando de la época de los 70. Sí. Y curiosamente por Joel fue que yo, la verdad, él fue el que me llevó al departamento de música para inscribirme. Y yo empecé ahí a estudiar música, pero y por él conocí el rock. Entonces yo era, desde esa época, te hablo 1977, más o menos 78, yo soy de la vela perpetua de Queen. Entonces me fascinaba. El primer disco que oí de Queen fue Day at the Races. Una maravilla. Es una maravilla. La segunda canción, la de Take My Breath Away. Sí. Yo la escuché y le dije a mi cuate, oye, esa chava canta padrísimo. Me dice, no es una chava, es un hombre. ¿Cómo crees? No, canta impresionante, ¿no? Ahí fue la primera vez que oí a Freddie Mercury por un amigo mío. Sí. Pero ahí fue que me empecé a meter a la música. Mi cuate era melómano, así tremendo. Entonces, lo mismo oíamos rock, que oíamos jazz, que oíamos música tradicional mexicana. Él era integrante de los Niños Cantores de Puebla. Y entonces tenía muchos discos de música clásica. Entonces, en su casa
aprendí a escuchar la música en casa de un amigo mío. Y entonces fíjate que esa época era bien interesante, para mí fue muy interesante porque como no tenía yo en qué escuchar música en mi casa, Claro. entonces me grababa yo mucho las melodías, me grababa muchas cosas, ¿no? Entonces, como que las llevaba en la mente, me resonaba mucho la música en la mente. Entonces me acostumbré a oír cualquier tipo de música. O sea, si tú me preguntas qué tipo de música escuchas, yo te puedo decir, pues escucho de todo. ¿Cuál me gusta? Es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero siempre me reservo el derecho de escucharla primero, y poderla digerir, y ya después te puedo decir, ¿sabes qué? Si me gustó o no me gustó. Y entonces aprendí, hay un criterio que es el que traigo de toda la vida, de que solamente hay dos tipos de música en la vida, la bien tocada y la mal tocada. Ajá. Y eso implica, por ejemplo, desde un corrido, desde la música de los tarahumaras, desde la música prehispánica, desde la música electrónica, desde el jazz, desde lo clásico. Hay música bien tocada y hay música mal tocada. Entonces, así aprendí ese criterio de poder escuchar y disfrutar la música. Que es un criterio bien importante, porque en realidad la música es muy variada, tú eres muy ecléctico en ese sentido. ¿Cómo fue que decidiste ingresar a la Facultad de Música? Mira, te digo que la primera vez que entré fue en el departamento de música, en 1978 más o menos. De ahí te digo que me salí, terminé la preparatoria y en 1985 me volví a inscribir en esa época. Seguía siendo departamento de música todavía. Terminé el técnico, pero resulta que en esa época, si no se completaba un grupo de 10 alumnos, entonces no se abría el semestre. Entonces tuve que cursar el quinto semestre me tuve que esperar como un año, y el sexto semestre como año y medio para poderlo terminar, porque no se completaban las secciones, entonces no se abrían. Y después me salí de ahí, me fui a estudiar jazz, y regresé en 1995 a hacer ya la licenciatura en música. Para esto yo ya había tocado en un club de jazz muy importante. No sé, bueno, tú eres muy joven, pero pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. Había un club de jazz muy exclusivo de aquella época que era el Jazz and Pop, del Gran Hotel del Alba. Digo, puedo decir la marca porque ya no existe. Digo, existe el hotel con otro nombre, pero en aquella época se llamaba Gran Hotel del Alba. Y en la torre del Hotel del Alba había un club de jazz muy exclusivo que solamente por membresía podías entrar a ese club. Era el Jazz and Pop del Hotel del Alba. Entonces ahí me contrataron para tocar. Toqué con un quinteto de jazz. Esa fue ya como que mi incursión ya muy, muy formal. Y ya no solté el jazz te hablo de que a partir de 1989, 90, yo ya no dejé el jazz para nada. Desde entonces yo empecé a estudiar y a tocar jazz, me gustó, me fascinó. Estudié arreglo de jazz. Después tuve la oportunidad de dirigir algunos grupos, algunas bandas de jazz. Y hacía arreglos, hasta la fecha hago arreglos. Yo sé que eres compositor, que eres arreglista, que eres un virtuoso en la guitarra. ¿Qué jazzista sigues? ¿Qué jazzista te inspiró, por ejemplo, a tocar la guitarra? A mí, como siempre tuve mucha relación con el rock y con la música. Mira, si me permites hacer un paréntesis en esa parte, para entender por qué soy así tan extraño en mis gustos musicales. Mucha de mi formación musical ha sido de manera autodidacta. Es decir, yo estudié guitarra clásica y estudié violonchelo, pero me contrataron como bajista. Yo en esa época, te hablo de los años 89, 90, todos los 90, yo tuve cualquier cantidad de trabajo. O sea, a mí me llamaban para tocar en muchos lados, con muchas bandas. Para mí no había días de descanso, trabajaba de lunes a domingo, porque tocaba el bajo. Pero además en esa época era muy raro que un bajista leyera notación musical. Cierto. Entonces, mi mercado de trabajo era verdaderamente impresionante porque, como yo leía notación musical, lo mismo me llamaban para tocar con una banda de jazz, que me llamaban para tocar en un grupo de cumbia mambo y cha-cha-cha, que tocaba yo en un grupo de salsa. Entonces, porque me decían, ¿sabes qué? Hay partituras, ¿lees partituras? Sí, claro que sí. Y entonces, pues vente. Y entonces, había ocasiones que en un solo día llegaba yo a tocar con 3 bandas. O sea, ¿En un solo día? Tocaba yo en la tarde, en lugar había un lugar en la Avenida Juárez que se llamaba Las Guardillas. Yo tocaba ahí 1 hora, tenía otra hora de descanso, me iba a un lugar que tocaban salsa, que no me acuerdo cómo se llama, o se llamaba,
un lugar de salsa ahí en La Juárez, y regresaba yo a las guardillas, o sea, hacía yo tandas, en lugar de descansar en un lugar y me iba a hacer la otra tanda a otro lugar, regresaba y en la noche tocaba yo en otro lugar. Okay. Entonces, me iba súper bien. Te hablo que en esa época, pues, era yo muy joven, tendría yo, no sé, 23, 24 años. Y pues la verdad, para mí dormir 3 horas diarias no me causaba el menor problema, ¿no? Claro, tenías energía. Ningún problema, pues tenía toda la energía posible, ¿no? Sí. Y me fue muy bien, te digo que me fue muy bien. En el Jazz and Pop nos fue súper bien, nos pagaban muy bien. O sea, éramos de los privilegiados. Había gente que se admiraba porque decían, y aparte de tocar en el club de jazz, ¿en qué trabajas? Nada más trabajo ahí. ¿Cómo? ¿A poco te alcanza para sostener? Yo ya tenía a mi familia, tenía 2 hijos. ¿Y a poco te alcanza para sostener a tu familia? Pues claro que sí me alcanza, ¿no? Porque esa era una exigencia del club de jazz, que aparte, o sea, tocábamos todas las noches, tocábamos de lunes a sábado, pero ensayábamos también en las mañanas. Entonces nos dedicábamos de lleno nada más al club de jazz y nos pagaban muy bien, teníamos prestaciones, seguro social, Infonavit, o sea, realmente era un privilegio tocar en ese lugar. Sí. Me fue muy bien ahí. Y luego estuve tocando con la orquesta de Memo Salamanca una temporada, me salí de ahí, toqué con una banda que además esa sí es icónica, como tú dices, con Naranja Mecánica, toqué con Jorge Mentado, no es cierto, con Jorge, no me acuerdo, le decíamos el Molote, y con Mari, su esposa, que canta preciosa la señora, con ellos estuve tocando una temporada. Y en fin, he estado así la verdad es que así muchos proyectos en los que hubiera estado metido, fíjate que no son tantos, realmente me he dedicado más a las... por ejemplo, si me contrataba Memo Salamanca, nada más me dedicaba a tocar con Memo, ¿no? Sí tenía de repente algunos, le llamábamos jalecitos, ¿no? Tenía algún jale con un grupo, pero era así como que una suplencia de un bajista, o con una banda, pero a mí nunca me ha gustado estar en más de un grupo, más de un proyecto musical, porque... siento que los descuido, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto, que más bien tiene ya 20 años, 25 años este proyecto, que además es la playera que traigo, por Matador, favor, presúmela ahí. que es mi banda de rock. Es una Matador. banda de rock que hice con amigos míos con los que llevo tocando 25 años. 25 años. 25 años, entonces, Súper. y tengo un grupo de jazz también que lo hice en 1997, un grupo que se llama Jam One Jazz. Okay. Se llama Jam One Jazz porque los jams son los puntos de reunión de los jazzistas, es decir, juntas un grupo de jazzistas o de músicos y el jam es empezar a improvisar sobre algún tema, ¿no? O sea, alguien puede inventar un tema o agarras una pieza del Real Book y empiezas a improvisar sobre eso. Esos son los jams. Sí. Entonces, nosotros, que precisamente esa fue otra época en lo que era el Hotel del Alba, que después se llamó creo que Presidentes se llamó el Hotel Presidentes. Nos volvieron a contratar. Yo tocaba, pero ya con otros músicos. Toqué con Arthur Stable, que después fue, ahorita más bien era el percusionista de Paquito de Rivera. Toqué con Israel Cervantes, que ahora es pianista de un grupo cristiano. Estaba en el saxofón Gil Gallardo, que ahora es el director de la Orquesta de Jazz de la Facultad de Artes. Sí. Éramos 4 y tocábamos ahí. Igual lo mismo, nos iba súper bien, ganábamos muy bien. Yo te puedo decir que la música para mí siempre ha sido extremadamente generosa. A mí siempre me ha ido muy bien con la música. Y y pues bien, ¿no? Entonces, regresando al punto de qué géneros me gustan, me gusta mucho el Latin Jazz, me gusta mucho el funk, adoro el rock, me gusta mucho el rock progresivo. Toqué con una banda que se llamaba Código Humano. Tocamos, en 1996 grabamos un par de discos con Código Humano. Yo era el bajista y el arreglista de Código Humano. Opa. Y te digo, son esos proyectos en los que me ha gustado. Hubo una temporada que bueno, más bien lo sigo haciendo hasta la fecha y más ahorita por mi trabajo. Sí. Me gusta estar en la parte de producción. Me gusta producir espectáculos, ¿no? Apenas hicimos un concierto para el Día del Abuelo ahí en el complejo. Yo estuve en la mesa de producción y hicimos el México Sinfónico, y también me gusta estar, me gusta, por ejemplo, todo lo que es tecnología musical, manejo de mezcladoras, procesadores, microfonía, todo ese tipo de artefactos me fascinan, y
Y estudié también algo de producción musical y producción de audio. Entonces, más o menos ahí le sé al asunto. Pero realmente me encanta el funk, me encanta el rock. A mí, si me invitan a tocar jazz toda la vida, sería feliz. Realmente me gusta la música, ¿no? Claro, no tengo restricción, claro. ¿No? Descuidé, la verdad, sí descuidé un poco la guitarra, la retomé apenas hace poco tiempo. Sí. Pero el bajo sí ha sido mi instrumento básico, ¿no? Toco un poco de piano, bueno, eso es parte de lo que hago ahorita, ¿no? Ahora, estabas hablando acerca de la dirección de diferentes agrupaciones. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, dirigir un ensamble, dirigir una orquesta, cuando cada quien trae su propio mood, trae su propia forma de ver el arte, la música, su propia voz? ¿Cómo los diriges? ¿Cómo acotas de pronto también al artista que tiene también sus egos, mira, ¿no? Ser director de un proyecto musical es una cosa muy seria, ¿no? Sí. Yo te voy a decir algo. Yo empecé a dirigir muy joven. Bueno, joven, te hablo 20 y tantos años. Claro. Pero me tocaba compartir escenario con músicos en aquella época que ya tenían 50, 60 años ya de edad. Entonces decían, no, joven, hacía yo un arreglo y lo sonábamos. O sea, yo soy muy... O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta ir a proyectos musicales si no hay un ensayo previo. O sea, claro, yo soy muy así de que metódico. Hay que ensayar, muy metódico, el material, pásamelo con anticipación. Si hay partituras, qué bueno, y si no, por favor, dame el material con anticipación. Yo mismo me hago mis guiones. Claro. O sea, hago mis guiones, voy llevando, toda la secuencia de la pieza o de las piezas que hay. Escribo las frases, o sea, me gusta hacer ese tipo de trabajo. Pero a la hora del ensayo, cuando yo dirigía, hacíamos los ensambles de las voces por secciones. Sí. Y de repente pues sonaban bien, ¿no? O sea, cuando estabas ensayando por secciones, los juntabas y hacías fraseos y sonaban bien. Y ya de repente cuando hacías el tutti de las canciones o de las piezas, sonaban distinto, ¿no? Y decía, oye, maestro, suena raro. No, pues es que, como usted lo escribió, no lo está usted tocando. Y después te decía, no, joven, es que fíjese que como usted está muy joven, mire, aquí le cambiamos unas notas para que nos acomodemos bien. Le digo, no, a ver, maestro, tóquelo por favor como está escrito. Entonces, de repente sí eran como que jaloneos, estira y afloja con algunos músicos que decían, no, pues, ¿qué me va a enseñar este chamaco? Cuando pues yo ya tengo tantos años de atrilista, ¿no? Entonces tienes que darte a respetar en ese sentido y demostrarles que lo que estás haciendo es la parte correcta, ¿no? Entonces sí, a veces, te digo, la verdad es que yo he tenido siempre la fortuna de tocar con músicos muy accesibles, músicos muy profesionales aquí en Puebla y no, ha sido pocas los inconvenientes que he tenido con algunos colegas, ¿no? Claro. Pero te digo, esa parte sí, me gusta mucho el ensamble de las piezas y los ensayos. Ahora, tú eres actualmente director del Complejo Cultural Universitario. Sí, exactamente. Es una maravilla que seas tú quien enarbole la cultura de este lugar tan emblemático para la universidad. Pero quiero recalcar una cosa. En tu gestión anterior, porque esta es la segunda, más de 400 actividades culturales o muchísimas más lograste, impulsaste demasiado el complejo. ¿Qué significa para ti la cultura? No como una forma de lujo, sino más bien como un derecho que tenemos toda la comunidad. Bueno, es que ahí tocas varios puntos, ¿no? Sí. Si quieres, diga, a lo mejor no en el orden que me los planteaste, pero sí tienes razón. Primero, la cultura es un derecho humano. Y la cultura es un derecho humano que además está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto. O sea, la Constitución de nuestro país es, según Carlos Lara y según Ernesto Piedras, es la primera constitución que reconoce el derecho humano a la cultura. En el artículo 4 constitucional ahí se esboza, ¿no? Sí. Y en el caso mío, yo tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo Redactor para la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Así es. Que se hizo se promulgó en 2017 por Enrique Peña Nieto, pero fue un trabajo que empezó en 2015. Sí. Con las famosas consultas, y 2016 cuando se formó el Gran Consejo de Cultura, donde estuvimos todos estos intelectuales y miembros de colectivos culturales
digamos, como un gran Consejo Nacional de Cultura. Sí. De hecho, tengo ahí mi reconocimiento por haber sido miembro de este consejo redactor. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a personajes de muchísimo peso dentro del ámbito de la administración y gestión cultural. Sí. Te hablo de gente como Raúl Ávila, como Lucina Jiménez, como Ernesto Piedras, Carlos Villaseñor, Carlos Lara, Sí. o sea, mucha gente que colaboró ahí. Pero fíjate que yo tuve una prerrogativa bien, o sea, muy padre, muy interesante, porque fui el único miembro que integraba una institución de educación pública. O sea, no había ningún representante de la educación, ni pública ni privada, en el consejo. Ajá. Okay. O sea, yo era el único que iba como parte de una representación de una institución de educación superior. Exacto. Pública. Entonces, las aportaciones de la cultura o del libre acceso a la cultura y de esa transversalidad entre la cultura y la educación son aportaciones de la UAP. Claro. Esta es una aportación que está plasmada dentro de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y, ¿por qué? Porque tú recordarás o tú sabes muy bien que hay 3 funciones sustantivas dentro de la educación superior. Sí. La primera es la investigación. Bueno, no están en orden. O sea, claro, todas están, digamos en el mismo nivel. Sí. En la misma importancia. Pero son 3 funciones sustantivas: la investigación, la docencia y la cultura. Ajá. En el caso de nuestra universidad, la cultura tiene 3 vertientes importantes. La primera es la extensión universitaria, la segunda es la difusión cultural y la tercera es la vinculación. En algunas universidades solamente aparece como cultura, en otras aparece como extensión y difusión cultural. El caso es que siempre tiene que haber esa tercera, le llaman la tercera función sustantiva. Sí. Entonces, efectivamente la cultura es un derecho humano, pero la cultura también forma parte del ser humano. O sea, es una cuestión que es inherente a todo ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a un idioma, a una lengua, tenemos derecho a pertenecer a un grupo étnico, a alguna, algún grupo social. Sí. Tenemos derecho a pertenecer a una familia, tenemos derecho a tener una nacionalidad. En fin, toda esa serie de elementos que son los que van integrando la cultura. Muchas veces la gente confunde la cultura con el arte. Son 2 cosas completamente distintas. Gracias. La cultura no implica el arte. El arte sí implica la cultura, ¿no? Entonces, exacto, esas partes sí hay que tenerlas bien definidas, porque acuérdate que el arte, pues más bien son como que las manifestaciones subjetivas de una persona en cuestión de su percepción de la realidad. Exacto. Cómo la plasma en algo, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? La definición de arte, pues viene siendo una definición que ya esboza determinadas disciplinas, ¿no? Y al final de cuentas, si tú ves la historia de la humanidad, pues los griegos no hablaban de arte, ni los romanos hablaban de arte, ni los mesopotamios hablaban de arte, no existía ni siquiera el concepto de arte, ¿no? Era lo intrínseco, ¿no? Existía un concepto de cultura que tiene que ver, la raíz de la palabra cultura, pues tiene que ver con el cultivo, con el cultivo de tu espíritu, con el cultivo de tu físico, con el cultivo de tus relaciones con las demás personas. Exacto. Tiene que ver con esa parte, el famoso colere, ¿no? Que tiene que ver con esa parte de cultivar la tierra. Entonces hay una serie de elementos que son los que van integrando a la cultura. Y la cultura también se puede determinar en diferentes contextos, ¿no? La cultura, como lo que acabamos de decir ahorita, pero también de ahí viene ya se desarrollan palabras como culto, ¿no? Exacto. Y el culto también tiene diferentes connotaciones. O sea, tú eres una persona muy culta, pero culto también tiene que ver con un rito religioso. Cierto. Y culto tiene que ver también con una serie de elementos donde los humanos le rinden culto a cierto personaje, ¿no? A Maradona, ¿no? Sí. O sea, el culto a Maradona, por decirte algo. O sea, esas connotaciones de la palabra cultura, culto, o sea, tiene diferentes connotaciones. Entonces, todos esos elementos se van digamos, interrelacionando para poder formar, digamos, los conceptos de los que cada uno puede y tiene derecho y obligación de irlos creando poco a poco en términos de la cultura. Exacto. Entonces, bueno, le dimos toda esa vuelta porque mi trabajo dentro del complejo cultural es precisamente eso, el cultivo
de las personas. O sea, nosotros en el complejo cultural no hacemos eventos de entretenimiento. Ajá. O sea, tú me ibas a decir, no, pues ¿cómo? Pero si yo fui a ver al ballet folclórico de la UAP y me gustó, o sea, me entretuve, me divertí. Claro que te divertiste. Ajá. Pero ¿qué sacaste de provecho? Claro, es cultura. ¿Sabes qué? Mira, es que aprendí esto sobre la región de Sinaloa, sobre la región de Puebla. Me gustó mucho el ensamblaje que hicieron entre la sinfónica y el ballet, porque son cosas que no son muy comunes. O sea, al final de cuentas tú vas cultivándote de alguna manera, aprendiendo o descubriendo o redescubriendo cosas que a lo mejor no las ves cotidianamente, ¿no? Entonces, esa es parte de la filosofía de que nosotros trabajamos en el Complejo Cultural Universitario y trabajamos sobre 2 líneas que yo llevo 20 años, un poco más de 20 años trabajando. La primera es que la cultura debe ser un producto de la canasta básica del mexicano. Totalmente. Esa es una. Y la segunda es que la educación orienta, pero el arte te ilumina. Ajá. Entonces, cuando a mí esas 2 líneas de acción me han servido para poder desarrollar el plan de trabajo del complejo cultural, para poder desarrollar toda la agenda de actividades, pero para poder darle un enfoque realmente a las actividades que hacemos dentro del complejo cultural. Entonces, lo que nosotros buscamos son 2 cosas. Primera, como nuestro principal objetivo o nuestro principal quehacer dentro de la universidad son los estudiantes. Sí. Entonces, nosotros tenemos que abonar a la formación integral de los estudiantes. Claro. Ajá. Pero como somos un ente público, un ente que tiene que servir a toda la ciudadanía, entonces nosotros también favorecemos una mejor ciudadanía. Ajá. O sea, tú tienes que, o sea, a través de lo que nosotros estamos ofertando dentro del complejo cultural, tú puedes buscar ser una mejor persona. Claro. Si tú lo ves desde un punto de vista a lo mejor todavía más específico, yo te puedo decir que las actividades que desarrollamos o la programación que desarrollamos, estrictamente o focalizadamente en la parte de la formación de los estudiantes, tiene que ver con un desarrollo de habilidades blandas. Ajá. O sea, tú tomas un taller con nosotros en el Complejo Cultural Universitario y no es para que te entretengas nada más. Claro. Ajá. No es para que pierdas el tiempo, no es para que ocupes tu tiempo de ocio, no. O sea, tú vas a socializar porque vas a conocer más gente, pero tú vas a aprender valores como la disciplina, como la solidaridad, como la puntualidad, el amor. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú te inscribes a un taller, tienes que llegar a la hora que te dice el tallerista o el facilitador. Ajá. Claro. Tienes que generarte una disciplina de llegar temprano, de cumplir con tus obligaciones. ¿Qué es lo que te encargó? Estás tomando el taller de guitarra, por ejemplo, ¿no? Tienes que llegar temprano, tienes que estudiar en tu casa, tienes que formarte una disciplina, pero además tienes que hacer trabajo en equipo, tiene que haber solidaridad entre los compañeros. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros son el desarrollo de habilidades blandas, que tienen que ver con la parte de la sociabilidad, con la parte... hay dos tipos de habilidades, las habilidades blandas y las habilidades duras. Las duras, en el caso de nosotros, son las habilidades, todo el currículum educativo. Matemáticas financieras, anatomía, contabilidad, seminario de física, filosofía. Ajá. O sea, esas son las habilidades como las duras. Más teóricas, ¿no? Pues todo lo que es tu formación académica, ¿no? Claro. Todo lo que viene en tu tira de materias. Sí. Y las habilidades blandas son esas partes que tienen que ver, te repito, con la sociabilidad, con relacionarte con las demás personas, con desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de negociación, un segundo idioma. La creatividad. La creatividad, la innovación, o sea, la innovación. Ajá. Digo, ese tipo de cosas que si tú los trasladas a los ámbitos de la empleabilidad, el desarrollo de habilidades blandas, ¿para qué te sirve? 1, puede ser para que consigas un buen trabajo. Cierto. 2, para que mejores en la plaza en la que estás trabajando, en la empresa en la que estás trabajando, o para que aspires a otra plaza en un lugar distinto. Ajá. Esos son los términos de la empleabilidad. Recuerda que la empleabilidad tiene que ver con esas características que tengo yo como persona, que son interesantes para un empleador o para un empresario, que son importantes para él, para que me contrate y además me pague. Exacto. Esos son los principios de la empleabilidad. Entonces, ¿cómo colaboramos nosotros como ente cultural en la parte de la empleabilidad? Pues te ayudamos a desarrollar las habilidades blandas. Que esas no te las da el currículum educativo. Esas tú las tienes que buscar forzosamente. Ajá. O sea, saber platicar lo que estamos haciendo es una habilidad blanda. O sea, poder establecer una conversación, un diálogo, Exacto. Es una habilidad blanda, ¿no? Hablar ante un micrófono, o sea, es perder el miedo. O sea, tienes habilidades de comunicación. O
sea, tuvimos que ponernos de acuerdo para poder venir a esta reunión. Ajá. Exacto. O sea, habilidades de negociación. Ajá. Sí. Tienes que aprender a cosas de tolerancia ante la frustración, ante la presión en el trabajo. O sea, ya son las 6 y Flavio no ha llegado, entonces ¿cómo vas a resolver todo esto? Sí. Tienes que resolver las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de habilidades blandas a lo mejor no te vas dando cuenta de momento, pero cuando tú las vas desarrollando, pues tú puedes llegar a una entrevista de trabajo y desenvolverte de la mejor manera posible, ¿no? Exacto. O sea, si tú vas a una entrevista de trabajo, no te van a preguntar qué premio sacaste en la universidad o cuál fue tu materia favorita, qué maestro te... No, o sea, generalmente un empleador, un reclutador, pues te puede preguntar, oye, ¿cómo viste lo de la situación política ahorita? Claro, la situación en Sinaloa. O te puede preguntar, oye, el cuadro que tenemos aquí en la espalda, Van Gogh, ¿qué te parece? O sea, que si ahora resulta que Van Gogh no se suicidó y que resulta que le dieron de un balazo por una riña que tuvo ahí, que el mito del suicidio es eso, es un mito. Romántico, ¿no? Ajá, o sea, romantizaron la vida de Van Gogh. O sea, cuando un aspirante a una plaza empieza a hablar con ese rapport con el empleador, entonces empieza a generar una empatía y entonces el reclutador dice, oye, eres una persona con un bagaje cultural interesante, ¿eh? Entonces, la parte cultural, digo, no es que esté por encima de tu parte académica, pero sí es una parte que empieza a pesar mucho. ¿Por qué? Porque entonces pueden ver en ti el liderazgo, pueden ver en ti una persona que puede resolver problemas, que puede negociar, que puede desarrollar cosas, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos ahí en el complejo. A eso. Desde todas las edades, ¿eh? Desde todas las edades. Ahora, durante tu gestión formaste un montón de actividades. Estamos hablando justamente de los niños cantores, de la Feria Nacional del Libro, en fin, un montón de actividades que hiciste. ¿Qué va a haber de nuevo hoy que tomas la dirección, que tienes escasos 4 meses, ¿no? Ajá. Pero ya se están viendo un montón de cosas, muchas ¿no? gracias. Y que en realidad son todas gozosas porque queremos ver cultura y queremos ver esta parte de la cultura con tu visión, que es muy importante, que es sui generis, ¿no? Que la cultura sirva para algo y que tenga que ver con proyectos más allá, con proyectos de vida, ¿no? Pues mira, pues son varias áreas las que estamos abordando en el complejo cultural, ¿no? Hay los expertos lo llaman una reingeniería de la administración. Cierto. Del complejo. Trabajamos ya sobre un organigrama ya perfectamente bien establecido, con perfiles de puestos, con objetivos en cada área. Hay ya toda una serie de procesos. Fíjate que cuesta mucho trabajo, pero no todas las áreas de cultura de las instituciones educativas están sometidas a un sistema de gestión de calidad como el de nosotros. Sí. En muchas ni siquiera lo llevan a cabo. O sea, lo trabajan por usos y costumbres. Sí. Pero en el caso de nosotros estamos sujetos a un sistema de gestión de calidad institucional. Entonces tenemos que ir acomodándonos en esas partes. Hay algunas que, te voy a ser honesto, la cultura de repente no puede ser tan rígida, entonces tiene que haber cierta flexibilidad, pero también tienes que justificar por qué te sales tantito del carril, ¿no? Entonces, digamos, esa parte administrativa la estamos trabajando. La parte de la remodelación del complejo también le estamos invirtiendo una muy buena cantidad a la remodelación del complejo. Que se está notando, es una maravilla. Pues estamos ahorita trabajando mucho en esa parte. Espacios más agradables. Estamos en una etapa de reforestación del propio complejo. Estamos en un proyecto donde vamos a colocar casi 7,000 plantas y arbolitos para poder tener áreas verdes más agradables. Estamos en el mantenimiento de las áreas recreativas del complejo. Digamos, en esa parte. En la parte de la cartelera, pues estamos ahorita, viene la temporada de cine francés, que empieza el 7 de octubre. Super. Estamos ahorita con la cartelera de películas que hay de todo tipo, ¿no? Desde cosas para niños hasta cosas para adultos con mucho criterio también. Sí. Estamos trabajando, por ejemplo, ahorita un ciclo de cine, de películas, que son alusivos al 200 aniversario de la Constitución Política del Estado de Puebla. Entonces, desde documentales, hay un documental que dura como 40 minutos de Orson Welles sobre la ciudad de Puebla, y hay películas relacionadas a la vida de la Puebla del siglo pasado. Sí. Y hay, digamos, ese tipo de cosas. Hay una reconsideración muy interesante sobre la programación de la Orquesta Sinfónica de nuestra universidad.
Estamos trabajando en un proyecto distinto de tener ahora directores invitados, que eso lo que hace es que a los integrantes de la Sinfónica les, ¿cómo te diré? Les exige poder tener esa capacidad de adaptación, que esa es otra habilidad blanda también. Exacto. Poderte adaptar a las nuevas situaciones. Entonces, trabajar con directores distintos, eso ayuda también a formar una... Es curioso porque ayuda mucho a la cohesión musical y a la cohesión dentro de la convivencia de la propia orquesta, pero además también genera mucha disciplina, porque entonces el estudio, por secciones, el estudio individual se convierte en una parte muy importante. Las compañías de danza contemporánea también estamos trabajando sobre un principio parecido. La de teatro también. Con la de teatro, por ejemplo, los últimos espectáculos que hicimos, donde se llaman multicompañías, sí, porque se reúnen todos los grupos emblemáticos o representativos del complejo, pero ahora se trabajan bajo un guión teatral. Okay. Entonces la directora de la compañía de teatro es la que se encarga de hacer el guión. Los chicos de la compañía de teatro actúan ese guión, y todos los músicos, los bailarines, todos se suman a ese guión y van participando en eventos multidisciplinarios. Entonces, fíjate, por ejemplo, el espectáculo de México Sinfónico que presentamos el sábado pasado, pues fue lleno total en el auditorio del complejo. Hubo más de 3,000 personas, casi fue el lleno total. Imagínate. Al auditorio le caben 3,700 personas. Sí. Yo calculo que hubo 3,000 personas. Maravilla. Y fue un espectáculo de música mexicana con diferentes grupos, diferentes propuestas musicales, diferentes propuestas escénicas, pero todo se crea en mi oficina. Sí, exacto. Ahí nos reunimos, hacemos lluvia de ideas, sesiones de trabajo, evaluaciones, toda esa parte, toda la parte administrativa, financiera, todo se organiza desde ahí. A mí siempre me ha gustado trabajar con grupos creativos, y creo que fíjate que no me cuesta mucho trabajo armar grupos de trabajo. Me gusta mucho trabajar en equipo. Y lo reúno constantemente, ¿no? Soy muy preguntón, o sea, reúno a mis colaboradores, a todos, y les digo, oye, tengo esta idea, ¿cómo ven? En algunas ocasiones, ¿sabes qué? Pues está muy descabellado, eso es una locura, ¿no? Sí. Bueno, ¿es factible o no es factible? Bueno, pues hagamos la prueba, ¿no? En otras ocasiones me dicen, ¿sabe qué, maestro o doctor? Ni se meta, ¿no? Porque mira, va a pasar esto y esto, ok. O sea, tampoco soy así de que forzosamente se tenga que hacer lo que yo diga. O sea, me gusta mucho trabajar en esa parte de poder tener opiniones, ¿no? Sí. Y también, o sea, me gusta mucho motivar a mis compañeros a que presenten proyectos, y los cobijamos. Claro. O sea, los cobijamos desde la parte de la gestión, desde la parte de lo administrativo, de lo financiero, ¿no? Entonces, tenemos esa parte también. Estamos generando grupos ¿cómo se dice? Como de alto rendimiento. Tenemos ahorita un equipito de ajedrez que se generó ahí con chavitos entre los 10, 11, 12, 13 años que están empezando a competir a nivel nacional. Tuvimos ya dos chicos que se fueron a competir a un mundial en Serbia, ganaron, estuvieron entre los primeros 5 lugares. Entonces te digo, le estamos buscando sobre esa parte, la parte deportiva también. Acuérdate que también el deporte es parte de la cultura, entonces, sí, pues que el torneo, que las prácticas, o sea, tenemos 2 canchas de fútbol ahí en el complejo que se ocupan para partidos entre los propios compañeros, torneos de los compañeros administrativos. En fin, lo que buscamos es tener ahí una propuesta cultural que abarque a toda la comunidad universitaria. Y cuando te digo a toda la comunidad universitaria, es literalmente a toda. Porque a veces como que los esfuerzos se enfocan en los estudiantes, que además es nuestro quehacer principal, pero no, para nosotros, ¿sabes qué? Que la comunidad universitaria son los estudiantes, los académicos, los administrativos y el personal de servicios. Sí. Entonces, a nuestros eventos están invitados todos, todos, o sea, buscamos la forma de integrarlos. Ahorita viene, por ejemplo, el concierto del 28 de septiembre, que lo dirige David Pérez Olmedo. Pues están invitados todos al concierto, y entonces lo mismo van estudiantes, que van familias, que van compañeros administrativos. O sea, no hay una situación de que nada más ciertos sectores de la comunidad universitaria, van todos. En octubre tenemos lo del Festival de Catrinas que vamos a hacer en el complejo. Ay, qué joya. Viene la parte de la encendida del árbol, que estamos preparando ahí una sorpresa, ahí un Christmas jazz que estamos preparando para ustedes. Fabuloso. De tal manera que buscamos ahí cierta variedad, que se vea ahí lo que tú acabas de mencionar de creatividad, de innovación, ¿no? Sí. Para que realmente sean, pues realmente se vea ahí que estamos haciendo lo que nos corresponde, actividades creativas, ¿no? Tío, hace mucho tiempo platicábamos acerca de el arte, la cultura, y me contabas que no
debe estar solamente dirigido a algunos grupos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la frase de Pierre Bourdieu, que decía que el arte se tiene que vivir día con día. Todos aquellos que piensan que el arte es ornamento, que la cultura es ornamento, ¿qué le dirías a la gente que piensa que la cultura debe ser un gasto prescindible? Mira, es que yo te lo pondría en dos vertientes, ¿no? La primera es que sí, efectivamente, la parte, digamos, de la realidad, más bien lo ideal sería que todos tuviéramos acceso a todos los servicios culturales, ¿no? Sí. Infraestructuras culturales, carteleras culturales, todas las actividades, ¿no? La realidad es que no sucede así. O sea, desafortunadamente México es un país que todavía ve a la cultura como una actividad ociosa, que no produce, y la realidad es que es todo lo contrario. Por supuesto. O sea, el desarrollo de industrias creativas e industrias culturales debería ser una cosa que se debería promover más, ¿no? O sea, tú sabes que ahorita se recortó el 13.5% de presupuesto a la cultura. O sea, de por sí ya venía recortado desde hace 6 años. Pues ahora se le recortó todavía más. Entonces, ¿cómo pretendes que un país pueda superar las etapas de violencia, las etapas de problemas de convivencia entre los ciudadanos, el acceso a los servicios y productos culturales, cuando no le inviertes, ¿no?, lo mínimo como para mantener la infraestructura cultural? Es una problemática complicada, ¿no? Yo platicaba el otro día con Enrique Malacara en una entrevista que me hizo también. Yo te podría decir que si tú me preguntas sobre algún ente cultural que sea representativo de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, te puedo decir que el Complejo Cultural Universitario. Por supuesto. Porque la mayoría de los servicios que nosotros ofrecemos son completamente gratuitos y abiertos a todo público. O sea, la mayoría no te cuestan un solo centavo. Y de los que tienen costos, si tú me dices, ¿sabes qué? Mira, quiero ir al cine, quiero ir con mi grupo de alumnos, pero no tengo para pagarte los 20 o 30 pesos que cuesta la entrada, te damos la función gratis. O sea, nosotros damos servicios a niños, te hablo de niños desde preescolar hasta educación superior y posgrados, y hay gente que te dice, ¿sabes qué? No lo puedo pagar. ¿Vale? Y entran gratis, ¿eh? Sí. O sea, entran al cine, entran al teatro gratis. Digo, hay eventos, los eventos particulares ahí es difícil, ¿no? Porque son eventos que te contratan promotores, empresarios de la industria del espectáculo. Claro. Pero en lo que corresponde a la cartelera propia del complejo, la mayoría son gratuitos. Algunos, por ejemplo, el concierto de la Sinfónica tiene un costo de recuperación. Pero si la gente dice, ¿sabes qué? No lo puedo pagar, o sea, quiero entrar, pásele. Entonces, yo te puedo decir que el complejo cultural es de las pocas entidades de esas características que cumplen estrictamente con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de darle un acceso libre y de calidad a servicios culturales e infraestructura cultural a los ciudadanos. Exacto. Entonces, mira, tenemos programas, por ejemplo, como atención a niños de comunidades vulnerables, tenemos atención a mujeres violentadas. O sea, tú me puedes decir, bueno, ¿qué demonios tiene que ver eso? Si lo que tú debes hacer es actividades artísticas, pues sí, pero también a todos debemos darles acceso. Y uno de los principios de la cultura es la extensión universitaria, que la extensión universitaria quiere decir que los servicios que ofrece la universidad, parte de los beneficios que ofrece la universidad, deben ser llevados al resto de la ciudadanía. Entonces esa parte la estamos llevando a cabo. Pero te digo, la verdad es que la cultura pues ha sido ninguneada históricamente, ¿no? Sí. Más ahorita, yo no quiero entrar en polémicas, yo te lo digo con todo conocimiento de causa, te puedo mostrar hasta documentos donde te puedo decir que pues la cultura hay con todo y que es limitada en cuanto a recursos económicos, es un elemento que produce el 7.5% del Producto Interno Bruto de este país, sin apoyos, ¿eh? O sea, quiere decir que los ciudadanos, la gente que gestionamos, o los artistas, la gente del ámbito cultural, los intelectuales, o sea, generan un producto económico que es importante para el país. Por supuesto. Si se le apoyara más todavía, sería una verdadera maravilla. Seríamos un país verdaderamente impresionante en términos de cultura, porque además tenemos los productos y tenemos los elementos como para poderlo desarrollar. Lo que no tenemos
pues son las iniciativas que realmente apoyen y que detonen, ¿no? Sí. Ajá, entonces, el problema de la cultura es que estamos supeditados al gusto del gobernador en turno, ¿no? O del gobernante en turno, ¿no? Sí. No del gobernador, del gobernante en turno, ¿no? Claro. Entonces, si la persona dice, pues vamos a hacer esto, todo el mundo, sí, le aplauden, ¿no? Y llega el otro y dice, no, pues ¿qué crees? Ahora ya no vamos por esto. Entonces todo el mundo le aplaude al otro, ¿no? Ese es el gran problema de la cultura y de muchas cosas, tanto de la cultura como de la educación, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa aportación que hace la UAP en la Ley General de Cultura y Hechos Culturales, de ese eje transversal de educación en términos de cultura, esa es una aportación sumamente importante. Uh-huh. Cierto. Y tratamos de llevarla a cabo. Nosotros sí la llevamos a cabo. Uh-huh. O sea, si tú revisas el plan de trabajo del complejo cultural, está sustentado en la Carta Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Culturales, en la Constitución Política, en la legislación universitaria. O sea, hay muchos documentos, ¿no? O sea, no es una ocurrencia lo que nosotros planteamos y lo que nosotros hacemos. Exacto. O sea, tiene un sustento legal donde pues de ahí basamos todas nuestras acciones, ¿no? Si tuvieras que definir con una sola palabra tu misión cultural en este mundo, ¿cuál sería? Mi misión cultural en este mundo, híjoles, te lo voy a decir así como en una marca, Sí. BUAP. Claro. Con eso. Con eso. Sí, fíjate que a mí te voy a decir algo, y este es un comentario a título personal. Ojalá que yo tenga tiempo todavía como para regresar a esas temporadas de conciertos universitarios maravillosas. De antaño. Donde pudimos ver a Chick Corea y Gary Burton, a Lionel Hampton, a los solistas de Zagreb, a Atahualpa Yupanqui, a los Chalchaleros, a Nacha Guevara. O sea, qué tiempos. A mucha gente, así, a Paco de Lucía con York McLaughlin y Aldi Meola, ese nivel de conciertos, ¿no? Ojalá que yo todavía tenga tiempo de generar ese tipo de recursos como para poder darle el gusto a los universitarios de tener esos maravillosos conciertos que antes teníamos, ¿no? Que te acuerdas que... Bueno, es que tú eres muy joven, no habías nacido en esa época. No, pero sí me acuerdo de historias. Las temporadas de conciertos universitarios siempre las clausuraba la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Cierto? Uh-huh. Y había mucha participación de los grupos de la universidad, que además eran de una calidad verdaderamente impresionante. Sí. Yo tengo grabaciones que un día, si quieres, te las comparto para tu público. Gracias. Yo tengo grabados 70 y casi 80 conciertos universitarios. Uh-huh. Ahí tengo a Lionel Hampton, a Chick Corea, con Gary Burton, los solistas de Zagreb, Atahualpa Yupanqui, Nacha Guevara, Oscar Chávez, Alfredo Zitarrosa también lo trajeron, ¿no? Zitarrosa, ese no lo tengo, fíjate, pero tengo grabaciones de compañeros de aquella, eran estudiantes de aquella época. Sí. Te hablo de Laura de Ita, Alejandro Paz, Josué Gastelú, que ahora son connotados maestros y músicos egresados de las aulas de aquel departamento de música. Cierto. De la universidad, ¿no? Entonces, ojalá que yo tenga esa oportunidad. Por eso cuando tú me dijiste cuál es en una palabra resumir, mi misión de la cultura, pues es esa. A mí me gustaría, espero que tener el tiempo suficiente, ¿no? Como para hacerlo. Yo creo que pues vamos por un camino correcto. Y te digo, ya nada más es cosa de estabilizarnos en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Pero a mí particularmente me gustaría regresar a esos tiempos donde había festivales de teatro universitario, sí. Los festivales de danza contemporánea de la universidad, los conciertos universitarios tan maravillosos que había, que me acuerdo que se anunciaban en un pizarrón verde ahí en la entrada del Carolino. Ahí salían los camiones al Auditorio de la Reforma. Cierto. Para que fuéramos a ver, para poder asistir a los conciertos, al Auditorio de la Reforma. Tengo grabaciones también, por ejemplo, de Víctor Urbán, que el fallecido maestro ya de órgano. Sí. Entonces, a mí me gustaría regresar a esos tiempos, fíjate. Y espero poder hacerlo. Espero que en una próxima ocasión que me invites a tu programa, te diga, oye, ya estamos desarrollando los conciertos universitarios como en aquella época, ¿no? Exacto. Pregúntale a tu papá cómo eran estas cuestiones. Exacto, una maravilla seguramente. Al abuelo, al abuelo, sí. Doctor Flavio, tío Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, empezar a resistir. Eres una persona magnífica. No cabe duda que contigo
es platicar no solamente con la historia, sino que tu trayectoria da muestras de que eres alguien muy especial, porque no improvisas, sino que construyes poco a poco eso que has logrado, y ahora al frente del Complejo Cultural Universitario van a venir muchísimas cosas muy buenas para la UAP. Te felicito y te agradezco. Muchas gracias. No, mira, pues la verdad es que yo estoy a sus órdenes, estoy muy fascinado de poder compartir con ustedes, y pues nada más extenderles la invitación para que nos visiten en el Complejo Cultural Universitario, chequen nuestras redes sociales, chequen la cartelera de todo lo que tenemos. Hay para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores, hay talleres, conferencias, cine, teatro. O sea, estamos tratando de tener un buen menú de opciones para que ustedes visiten el Complejo Cultural. Lo vamos a visitar. Muchísimas gracias. No, hombre, estoy a tus órdenes. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por esta entrevista y no se pierdan la próxima. Empezar es resistir.